Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno es poder estar una vez más con ustedes a través de este medio, que ya como que lo estamos acostumbrando a él, para compartir una clase más de este hermoso libro de Gálatas. Estamos ahí todavía empezando apenas el libro. La semana pasada apenas hicimos un pequeño arranque de la primera parte del capítulo 1 y hoy vamos a continuar con el mismo pasaje, ahondando un poco más en la enseñanza. Gracias al Señor por ustedes que están allá viendo, aprovechando esto. Espero que les siga sirviendo de enseñanza este tiempo. Úselo como bien usted crea que puede usarlo. Aprovechelo con usted, con su familia, en cualquier otro grupo. No hay ningún copyright de este tipo de clases, pero sí queremos por lo menos sentirnos acompañados unos con otros en este tiempo de separación, ¿verdad? En este tiempo tan complicado de lejanía, por decirlo así. Pero aquí estamos presentes con ustedes para participar, para compartir, para lograr, para ir adelante. Gracias, Jonathan, otra vez por tu ayuda en todo este proceso, que tú siempre nos apoyas en esta empresa. Gracias, porque sin ese conocimiento fuera para nosotros bien difícil. La iglesia permanecerá cerrada por un tiempo todavía, no tenemos nada seguro. Seguimos avanzando en este proceso tan difícil de pandemia, pero que el Señor nos está guardando, sí lo está haciendo, que el Señor nos está cuidando, sí lo está haciendo. Él está con nosotros y en nosotros, y estoy seguro que está con ustedes ahí en su hogar. A los que lo ven aquí en los Estados Unidos, los que lo ven fuera del país, es el mismo ayer, hoy y siempre. La iglesia permanecerá cerrada, se siguen transmitiendo los cultos de los domingos, la alabanza y la predicación por los diferentes medios que ustedes ya conocen. No hemos escuchado de ninguna necesidad grande de alguna persona enferma en nuestra iglesia, y algunas que han surgido, pues estamos orando y bendiciendo por todo este medio. Así que vamos a estar juntos en este rato otra vez, a avanzar un poco en este párrafo que tenemos al frente, Gálatas 1 al 9, y vamos a pedir al Señor que Él esté con nosotros dirigiendo este tiempo y que sea de mucha bendición. Gracias otra vez a aquellas personas que me escriben. De Venezuela me han mandado por lo menos una persona la foto compartiendo este video en su hogar. Gracias, hermana, por ese regalo. Y siempre nos anima a ver que la gente aprovecha lo que estamos haciendo. Vamos a orar y luego hacemos la lectura de hoy y continuamos con esta clase. Padre Celestial, gracias por la bendición de conocerte, de saber, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro auxilio en toda tribulación. Gracias porque nos diste a Jesucristo como nuestro medio de salvación. Nos llamaste desde antes de la fundación del mundo y nos escogiste para ti, Señor. Y luego nos has dado también el maravilloso regalo de tu presencia en nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias porque somos templos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hoy es nuestra guía, nuestra forma de guiarnos. Aquel que dice que nos llevará a toda verdad y nos recordará las cosas que tú nos has enseñado. Padre, te pido que en este rato me des la capacidad de explicarme a mis hermanos, que podamos comunicarnos no solamente una palabra escrita, sino que tu Espíritu Santo use mis palabras y mis pensamientos para comunicar con los hermanos la verdad tuya. Y también te pido que estés con cada hermano y hermana allá donde está viendo esta transmisión, para que pueda aprovechar al máximo. Que seas tú, Señor, enseñándonos más que las palabras humanas. Padre, te pido por aquellos que están en necesidad, los enfermos. Señor, sigue tú protegiendo a tu pueblo y que sigamos viendo tu mano en todas estas cosas. Gracias por los testimonios que hemos escuchado de cómo tú has sido bueno con tu pueblo. Bendice a cada hermano y a cada hermana que está acá. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a leer otra vez entonces Gálatas 1 del 1 al 9, y así continuamos con este párrafo que ya empezamos la semana pasada. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A la iglesia de Galacia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos
de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Porque, como ya lo hemos dicho, ahora os repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Gálatas 1, del 1 al 9. Bien completo el pasaje, bien interesantísimo. La semana pasada ya empezamos a dar algunas ideas no solamente del pasaje, sino de todo el libro. Pasamos 2 semanas en una introducción. Pero ahora quiero enfocarme un poco en esa segunda frase, por decir así, segunda palabra de esa carta tan interesante que Pablo apunta directamente después de decir su nombre, soy Pablo, pero enseguida enfoca, soy apóstol. Y Pablo desarrolla este tema con una dirección de su apostolado, y lo hace en diferentes direcciones, ¿verdad? Reconocía Pablo a los apóstoles de Cristo, a aquellos 12 que habían estado con Cristo, y luego fue de la desaparición de Judas, luego fue elegido otro entre los que estaban cerca, pero Pablo también reconocía a esos apóstoles, y lo hace en diferentes citas. Si quieren anotar, la primera cita donde él lo hace es 1 Corintios 15:7, donde él habla de esos otros apóstoles. Si quieren, los busco para ustedes. 1 Corintios 15:7. La segunda cita del mismo libro de Gálatas, versos 1, 17, capítulo 1, 17 y el 19. Pero en 1 Corintios capítulo 15, verso 7, el mismo apóstol dice: luego se apareció Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, en el 8, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo está defendiendo su posición, y al decir en segunda palabra, Pablo apóstol, es porque está haciendo un énfasis especial que lo que iba a decir tenía un peso muy decidido o muy marcado, de que venía de una persona autorizada por el mismo Cristo. Sabía en cierto sentido que también lo entendían, ¿verdad? Aunque para él él sabía lo que estaba haciendo, aunque se reconocía, como ya leímos hace un momento, menor que todos, el más pequeño de todos. Pero Pablo siempre usaba esa segunda frase en sus cartas. En Romanos 1 también vimos cómo se identificaba con apóstol. Y él lo hacía porque tenía a veces que defender ese apostolado, ¿verdad? Tanto en Gálatas como en Corintios. Si lo leen estos dos libros, se van a dar cuenta que él en muchas ocasiones tuvo que defender ese apostolado o esa posición, pero Pablo tenía firmes convicciones de que lo que estaba diciendo estaba en lo correcto. Sabía que Jesús lo había llamado a ese ministerio. Fíjense conmigo en 1 Corintios 9:1, donde él claramente lo dice: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes frutos de mi trabajo en el Señor. Pablo reconocía, y lo repite también otro verso, ya leí 1 Corintios 9:1, si ustedes quieren buscar en su casa 1 Corintios 15, 7 y 8, y en el mismo Gálatas también se encuentra. Pero Pablo reconocía y hacía valer su derecho como apóstol, porque a él también se le había aparecido Cristo. Y ese llamado lo revela también en ese ministerio que él estaba desarrollando. Si ustedes ven ahí en ese mismo capítulo de Gálatas, capítulo 1, el verso 16, Pablo dice: revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Dios mismo, Cristo mismo se le había aparecido para revelarse ese ministerio dirigido hacia los gentiles. Y Dios confirmó
ese éxito de Pablo o ese éxito en su ministerio a través de muchas maneras. En 1 Corintios 9, verso 2, él lo recuerda. Aunque otros no me reconocen como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Pablo reconocía que esos éxitos que él había tenido en el ministerio era un aval claro y muy completo para lo que él estaba haciendo y defendiendo su apostolado. Él reconocía que había testimonio de la iglesia. Los mismos apóstoles de aquella época le acompañaban y reconocía que ellos desempeñaban un papel importante, esencial en ese tiempo de la historia, una función crucial, por llamarlo así, en ese periodo después de la resurrección de Cristo. Así que de muchas maneras Pablo defiende su ministerio, reconoce a los otros apóstoles y los pone a otras iglesias como un testimonio de éxito en lo que Dios le había mandado a hacer. Y él escribe como apóstol y lo dice llamado por Cristo personalmente. Y ya hemos dicho de la semana pasada que un apóstol era aquel que representaba a Cristo desempeñando ese papel importante en la historia de la iglesia. Los 11 apóstoles que quedaron, luego se eligió otro y el mismo Pablo. Y repito, como él lo acaba de decir en uno de los pasajes que leímos, ¿verdad? Alguna gente no lo reconocían, pero otros tenían que ver que el éxito alcanzado por Pablo en el ministerio era producto de ese llamado. Y es lo que él, por decir así, reivindicaba esa posición al usarlo como segunda palabra de la carta en su presentación, Pablo apóstoles. Y él deseaba que los gálatas le escucharan, que los habitantes de esa provincia de Galacia lo escucharan, porque lo que él iba a plantear era muy importante y por eso tomaba esa posición. Ya se había dado cuenta, no solamente que había un desacuerdo, ya no hablaba de Gálatas, pero ya había pasado a otro nivel. Y Pablo presenta ese otro nivel donde había subido esta discusión, lo presenta sin ningún cuidado, sin ninguna envoltura, lo presenta como una herejía. Pues va a tratar un asunto muy delicado del Evangelio. El mismo debe ser siempre tratado con sujeción a ese mismo Evangelio que él estaba hablando. Pablo sabía que el tema que iba a tratar, y ya vieron ustedes el tema, y lo va a desarrollar en toda la carta, era un tema tan importante que no podía jugar con él como un simple desacuerdo. Decir, un momento, ¿tú estás de acuerdo? Aquí está pasando algo muy grave, y por eso usa esas palabras tan fuertes. Después de ese saludo secular que él da, hablando de Dios y de Cristo y todo esto, presenta a Jesucristo que dio su vida por el perdón de los pecados. Cristo lo dice claramente, ¿verdad? En el mismo versículo 1 al comienzo. Padre que lo levantó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo y todo esto. Presenta a Jesucristo como aquel que perdonó los pecados y lo hace ahí precisamente un poquito más adelante. En el 4, Jesucristo dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de Dios Padre, y luego continúa el 5. Pero lo que está diciendo Pablo esta es una de las cosas que voy a defender: la suficiencia del sacrificio de Cristo. Lo que Cristo hizo, dio su vida por mis pecados, es suficiente para lograr eso. La obra de Cristo es suficiente y total para lograr eso que se hubiera puesto. Es algo que los gálatas necesitaban tener claro desde un principio y muy seguro, porque estaban confundiendo este tema con otras cosas. Es algo que esta gente tenía que profundizar y entender, porque parece que no lo habían entendido, lo profundo, lo alto, lo ancho de ese perdón. El perdón de Cristo Jesús, como lo narra Pablo aquí en el verso 4, es un perdón total. Y lo va a decir de muchas otras maneras. Pero no quiere, dice, que olvidando eso sucumban o caigan en este mundo malvado que se lo está llevando. Ese mundo malvado a que Pablo se refería es el mundo regido por la ley, otra vez, por la ley de las obras.
Ya Cristo terminó con esa era, con ese mundo, y nos dio una nueva era para seguir adelante, nos dio una nueva era para continuar, y Pablo no quiere que se caiga otra vez en eso. Por eso dice, confiar en Cristo, que nos rescató de este mundo, de esa ley que solo nos traía condenación. Y lo dice en el 1:4. Dice, dio su vida por nuestros pecados, y los Gálatas estaban como confundiendo o encandilados, porque parece ser que todavía querían seguir viendo hacia la vieja era y no al nuevo, a la nueva era que Cristo había inaugurado, la era de libertad. Y por eso aquí está el centro o la razón de la carta, ¿verdad? Los Gálatas habían cambiado su posición en un punto muy crucial que Pablo no trata como un desacuerdo, Pablo trata como una herejía. El medio por el cual Dios acepta a la persona y el papel de Cristo en dicha aceptación. ¿Cómo Dios nos acepta a nosotros? ¿Por lo que hacemos? ¿Por lo que logramos hacer? ¿O por la obra redentora única y exclusivamente de Cristo en la cruz? Por eso digo, el cambio era profundo, el medio por el cual Dios nos acepta y el papel de Cristo Jesús en esa aceptación. Por eso Pablo estaba asombrado y lo dice claramente, me asombra de una manera tan grande, por lo menos mi versión. Sé que ustedes tienen otra versión que a veces dice Gata, aquí nos fascinó, ¿verdad? Y empieza a explicar todo eso de ahí. Pero Pablo se asombra de lo rápido que habían cambiado, que había sucedido esto. ¿Y qué significaba este cambio? Porque el cambio no era solamente muy pequeño, el cambio era muy grande. Era optar por un sistema en el que la gracia no era esencial ni suficiente y que la obra de Cristo se había quedado corta. Por lo tanto, ellos tenían que hacer algo más, alguna otra esfuerzo para lograr lo que ni la gracia ni Cristo en la cruz habían podido lograr. Habían, por decir así, desertado de lo que Cristo había hecho, de lo que Dios le había dado, y ese cambio implicaba un rompimiento con esa relación personal con Dios. Era como dividir, algo así, lo que Cristo había hecho antes de Cristo y después de Cristo, dividirlo y volver a los rudimentos de la ley de Moisés. Era moverse a un evangelio distinto, y que Pablo aclara rápidamente un momento, no es que hay otro evangelio. Pablo no lo quiere dejar así confundido, ¿verdad? No hay otro evangelio. Lo que pasa es que están tratando de desvirtuar lo que Dios ha hecho con la obra redentora de Cristo, total y suficiente para nuestra salvación, para nuestra redención, y a empezar a agregar cosas como si fueran necesarias. El cambio era devastador. El cambio era total. No solo a una diferencia de opinión, no, señor. El cambio del evangelio de la gracia de Cristo, si se le agrega un sistema de leyes como las leyes de Moisés, no se saca un evangelio fortalecido, no se saca un evangelio perfeccionado, no se saca un evangelio más maduro. El cambio se hace el evangelio de Cristo una burla o una perversión y un mensaje completamente distinto. Pablo no quería que quedaran dudas sobre ese tema. El tratar de esconder la gracia, el perdón total de Dios bajo otro manto de leyes y requisitos, desvirtuaba completamente el evangelio de Cristo. Y toda esa perversión del evangelio, Pablo no duda en señalarla como una herejía, y por eso tiene esa reacción tan fuerte que tiene, que ya hemos visto y vamos a seguir estudiando. Por eso en los versículos 8 y 9 claramente habla del tema de la maldición. Los que distorsionan el evangelio rechazan la autoridad, la suficiencia de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y claramente Pablo dice, esos son anatema, y son palabras muy fuertes. Si ustedes tienen tiempo de buscar en sus casas, Deuteronomio 7:26, repito, para la hermana Gladys que nota, Deuteronomio 7:26 y Josué 6, 17 y 18, repito, Josué 6, 17 y 18, verán desde el Antiguo Testamento cómo con mucha fuerza hablaban de este tipo de cosas y declaraban maldición o anatema. Por eso digo que no es sencillo, no es una simple disciplina lo de corregía, era algo más fuerte, porque involucraba la condenación o el rechazo
a Dios, provocando la ira de Dios. No era solamente que rechazaban algo, era muy fuerte. Si ustedes quieren agregar a sus lecturas, Primera de Reyes 11, 30 y 31, repito, Primera de Reyes 11, 30 y 31, estoy seguro que lo van a aprovechar también. Pablo entonces nos introduce al corazón de ese problema. Una guerra del evangelio de la gracia de Dios contra una guerra con un evangelio, entre comillas, que minimiza a Cristo. Y es un pasaje con muchas buenas ideas, tiene muchas ideas y no las podemos estudiar todas. Por ejemplo, él habla ahí de la resurrección de Cristo, pero sería un estudio completo hablar de eso y lo hemos hecho en otras ocasiones y seguro que lo haremos también en el futuro. Pero vamos a enfocarnos sobre ciertas cosas. Por ejemplo, sobre 3 cosas sobresalientes que quisiera enfocarme. El primero, la primera cosa sobresaliente que yo veo en el pasaje es lo que Pablo estaba planteando quizás es un poquito distinto a lo que vemos hoy por lo general en nuestras iglesias. Había según ellos algunos misioneros judíos que predicando después de Pablo, por decir así, en las iglesias que él estaba fundando, desvirtuaban el evangelio apostólico de Cristo, añadían a ese evangelio la ley de Moisés como para mejorar o socialmente ser aceptados ahí donde estaban viviendo, ¿verdad? Y debemos estar claros que la fama o la forma en que Pablo enfrenta esto, dice, no es que haya otro evangelio, tengan cuidado, no es que haya otro evangelio. La ley lo que hace es, al ser errónea, al ser equivocada, no por lo que dice, sino porque quería suplantar a Cristo y el poder del Espíritu Santo. La ley, Pablo no decía que era mala, lo que decía es no podemos colocarla en el lugar de Cristo, como si a través de ella lográramos algo. Y ya lo enfatizamos en la introducción también, ¿verdad? Necesitamos la gracia de Dios para discernir qué en el día de hoy puede colarse entre nosotros que trate de empañar a Cristo o desplazar a Cristo y eliminar el papel del Espíritu Santo en la vida cristiana. Gálatas incluye que cualquier intento de complementar el Evangelio con leyes es herejía o es erróneo. Pero no es que no era que no les importaba la gracia, pero Pablo nos anima a reconocer la centralidad de Cristo y la importancia vital del Espíritu Santo. Y recuerden una cosa, hermanos, para pensar en nosotros hoy, de esos es lo que necesitamos buscar, rescatar. ¿Cómo? Descubriendo hoy en día qué ideas o qué prédicas o qué pensamientos o qué personas tratan de suplantar. Recuerden bien, lo suficiente de la obra de Cristo y lo suficiente del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente para dar los cambios. Las reglas pueden ser sutiles, hasta pueden ser leyes que nos educan, pero cuidado, distorsionan el Evangelio. Recuerden, las herejías por lo general son transformaciones de una verdad original. Repito eso, las herejías por lo general son transformaciones de una verdad original. No es una mentira completa, sino la verdad transformada o envuelta para otra cosa. Necesitamos entonces nosotros como cristianos aprender un equilibrio entre lo que es la gracia de Dios, la demanda de esa gracia en nuestra vida, predicar la gracia de muchas maneras para poder también predicar el evangelio o el poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida. Una vez que somos rescatados por el Señor a través del perdón de los pecados y la reconciliación con Dios, el Espíritu Santo es el único agente en la tierra que nos capacita para seguir ese camino. Otra cosa que Pablo enfatizaba con mucha precisión es que habla, sin desmeritar lo otro, habla de esa unidad espiritual que Cristo nos da y cómo podemos relacionarnos unos con otros en el marco de esa unidad. Recuerden, es muy importante eso. La unidad, Pablo no quiere romper con esta gente, aunque es muy claro. Pablo quiere mantener esa unidad, no solamente entre los gálatas, sino con los otros que están leyendo la carta. Pero también se refiere un poco Pablo al tema del apostolado. ¿Tenemos hoy apóstoles? Es la pregunta que mucha gente hace. Hoy reconocemos la distinción
o la dirección apostólica de Pablo y de otros, lo que estamos leyendo en la carta, y por ellos podemos guiarnos. Siempre necesitamos entre nosotros pastores, líderes, maestros en la vida cristiana que sean de ayuda en la vida, pero la carta de los Gálatas lo que está diciendo o puede señalarnos el camino en el tiempo que puede haber desviaciones, puede haber herejías y distorsiones, y por eso necesitamos siempre la base de la Biblia para hacer para hacer sólido lo que estamos haciendo, para hacer sólido y caminar en ello. Ahora, ¿cómo aplicar esto a nosotros? Que nos sea útil, por decirlo así. Y yo diría como respuesta básica es nuestra actitud hacia Cristo. Quiero que lean conmigo en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 40. Voy a buscarlo para ustedes. Mateo 10, 40. Dice: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien recibe a mí, recibe también al que me envió. Es importante esto pensarlo. Recuerden, Pablo es un representante de Cristo. Pablo no era cualquier persona, un representante de Cristo. Y aquí dice el mismo Señor Jesús: el que lo recibe a ustedes me recibe a mí. En ese mensaje que él estaba dando como representante de Cristo, y nos implica que los cristianos debemos de aceptar estas cartas apostólicas como documentos autorizados de un mensaje oficial de Dios mismo. Es importante reconocer esto. Descansar en la Biblia sobre nuestro mensaje oficial. Si quiero añadir algo al Evangelio, dice claramente, Gálatas nos ordena abandonar esa idea. Ahora, recuerden una cosa, hermanos. Hoy vivimos en un mundo, lo que vivimos en los Estados Unidos, reconocemos que constitucionalmente hablamos y reconocemos la libertad de religión. Es una de las bases que reconocemos en un país como el nuestro, ¿verdad? Pero cuidado, no estamos hablando de una libertad de religión, estamos hablando de añadir algo al Evangelio, suscita la ira de Dios y no es aceptado. Debemos someternos al mensaje apostólico auténtico, tal y como lo tenemos en la Escritura. Por eso contamos con una Biblia tan completa. Por eso estudiamos la Biblia. Donde estemos, la base es, el fundamento es sumisión a la Biblia. No estamos sometiéndonos a la opinión de alguien, es someter a la Biblia. La palabra, la historia aún eclesiástica nos muestra que hasta en los templos, como se hacían, la mayoría de lo que se hacían antes, llevaban como central, aún en la nave central, una Biblia expuesta como señal de que era la base para nuestra creencia. Debemos escoger entonces en que este relato bíblico está apoyado por fuertes evidencias históricas, o preferimos quedarnos con cualquier palabra nueva que salga sin evidencia de esa fuerza histórica que tiene la Biblia. Pablo afirma que en su mensaje, en su evangelio, dice claramente, no es humano, lo repite en muchas maneras, aun cuando estudiamos Romanos. Pablo lo dice en Romanos 1:1, lo declara. Entonces, rechazar lo que Pablo está enseñando en relación a Dios, tengamos cuidado. Hay que entender e interpretar la Biblia. Sí, tenemos que hacerlo y lo debemos hacer correctamente, pero tenemos un texto bíblico muy fundamental que nos ayuda a hacerlo. Y es mi responsabilidad y la tuya como cristiano el estudiarla, conocer la palabra de Dios tal y como está aquí, con mayor fidelidad, con mayor precisión posible. Sí lo hacemos. Gracias a Dios contamos con maestros, repito, que nos pueden ayudar en esto. Y yo en esto quiero reconocer que en nuestra iglesia presbiteriana a nivel como organización tenemos hombres que pueden dar fe, o puedo dar fe de su fortaleza y su desarrollo espiritual y su conocimiento teológico que nos dan a nosotros. El mismo pastor Matt Dubois en nuestra iglesia, reconocemos en él un hombre que conoce la palabra de Dios y nos forma constantemente en eso, sin distorsionarla, pura, aunque no se acomode a mi gusto, aunque no se acomode a mi predisposición. Pablo dice desde el capítulo 1, es algo crucial, dice, no fue hecho, miren después dice Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino de Cristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos. No es algo que alguien inventó.
siempre es una declaración profunda y sencilla. No hay que analizar mi posición, dice Pablo. Está aprobado por Dios lo que les voy a decir. Y Pablo sabía que este punto de legalismo que se había colado en Gálatas buscaba más bien la aprobación de los hombres. Siempre se luchó Pablo con la aprobación de su apostolado, sí, pero siempre la defendió con mucha seguridad. No hablando de un sistema religioso humano, él sabía que era un sistema o algo que Dios le había dado y que tenía que permanecer. Por eso, en cierta manera, por decirlo así, de nuestra denominación, lo llamamos iglesias confesionales. No solamente porque creemos en la Biblia tal y como dice, sino que aún los documentos históricos de nuestra denominación, las confesiones que usamos son documentos que por muchos años, no solamente a la luz de la palabra, sino a la luz de grandes hombres y a la luz de la historia, han probado ser con base fundamental. Los credos, las confesiones de nuestra iglesia, por siglos han servido para darle fundamento, porque el fundamento no es la opinión humana. El fundamento no es el deseo humano, el fundamento es la palabra de Dios. Y Pablo por eso lo confirma con una manera muy, muy importante. La palabra de Dios es nuestra prueba final a cualquier otra cosa. Aún nuestros credos, y les repito, estamos en una denominación que constantemente está estudiando y constantemente está enfatizando la palabra de Dios como nuestra única regla de fe y conducta. Otra cosa que hay que considerar importante para nosotros es la unidad entre los cristianos, que ya habíamos hablado hace un momento de eso, pero quiero enfatizarla. ¿Cómo hacer con otros cristianos, otros hermanos, quizás hasta de otras culturas? Recuerden, el Evangelio sobrepasa cualquier cultura o raza. Nuestra relación no tiene que ver con esas cosas. Nuestra relación tiene origen en la gracia y en la obra de Dios por nosotros. Y por ellos, por esa obra del Espíritu Santo, debemos nosotros aún vernos unos con otros, aún con otras denominaciones, como parte de ese gran pueblo de Dios que está obrando, quizás con énfasis distinto, pero Dios está obrando a través de todos nosotros. La obra de Dios atrae el perdón, atrae la libertad del Espíritu Santo. Y esta es la vida cristiana normal. Y Pablo nos manda a estar atentos a no dejarnos convencer por ninguna otra enseñanza que venga que sea distinta a la que ya hemos aprendido. Como les decía un momento, el Evangelio de Dios no cambia, ni con el tiempo, ni con la cultura. No es porque tú seas de la cultura tal o la cultura tal. No cambia. El Evangelio es el mismo. Y pervertir el Evangelio trae, como ya hemos dicho, la ira de Dios. Y debemos tener muy en cuenta este mensaje que estamos hablando. Les dije hace un momento que en los Estados Unidos tenemos, por ejemplo, por constitución, una libertad religiosa. Y creemos que toda persona tiene el derecho de elegir la forma de adorar a Dios o a su Dios. Pero eso nos da a nosotros también la capacidad de decir, y también tienes razón, o decretarla como verdad. Puede hacerlo, pero no creemos que sea la verdad lo que están haciendo. Podemos ser tolerantes, porque así nos lo exige la ley, podemos ser tolerantes. Pero, repito, no tenemos que practicar creyendo que es la verdad. No, señor. Y debemos tener mucho cuidado de esto, decirle a una persona que nos dice, pero bueno, ustedes son exclusivos. Somos exclusivos en lo que creemos, sí es cierto. Si tú quieres que es otra cosa, estás en tu derecho, no hay problema. Pero a mí me parece que esta es la verdad sólida que yo defiendo y que yo tengo y que yo tengo. Tengo que creer que esa verdad es la que Dios me ha dado en su palabra. No, Dios no tiene por qué sujetarse a la Constitución de los Estados Unidos, gracias a Dios. Dios no tiene por qué sujetarse. Que hay libertad para hacerlo, puede hacerlo, pero no se puede distorsionar. El Evangelio siempre tiene que ser el mismo, claro y específico, no es algo pequeño. Ahora, fíjense bien, esto es interesante. Los que han hecho algunos
quizás lecturas sobre cuestiones de viajes espaciales y eso, se dan cuenta de que la dirección con que lanzan los cohetes es muy cuidadosa, calculada, porque se imaginan ustedes en un viaje tan largo como de aquí a la Luna, cualquier pequeña desviación de la dirección que se da al principio, imagínense lo lejos que se va, aunque sea un pequeño grado, por llamarlo así, no soy experto en eso, pero aunque sea un pequeño grado en la dirección que debe cogerse, a medida que se va alejando, va cogiendo una distancia completamente del rumbo que debía coger. Y así más o menos tomo esta comparación con la verdad del Evangelio. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con lo que creemos y revisarlo y revisarlo a la luz de las Escrituras, porque cualquier pequeño cambio se puede ir alejando y después terminar en cualquier cosa lejana a la verdad que estábamos creyendo desde un principio. Se puede convertir en una gran distancia, en una gran separación. Todos estamos sujetos al Evangelio. La diferencia no es conmigo o con la iglesia. Si quieres tener una diferencia, tienes que llegar al Evangelio y reflejarte. Por eso en el versículo 8 hace ese énfasis. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto de que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. No juega Pablo con esto. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito en el 9. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Muy fuerte Pablo en esto y lo hace claramente. Pablo lo hace distinguir o enfatizar muy bien y da bases en su exposición y las vamos a seguir viendo a través del libro de Gálatas. Da bases para creer o para hacer algo muy definitivo. No es algo emocional ni siquiera personal, es un énfasis en la verdad del Evangelio. No es un énfasis personal, no es un énfasis en lo que yo creo, es un énfasis en la verdad del Evangelio. Si lo hacemos de otra forma, vamos a fracasar y seremos más bien cayendo en legalista, como los celos, ¿verdad?, que pueden surgir. Pero tengamos cuidado, hermanos, nuestro papel y el libro de Gálatas nos va a hacer mucho énfasis en eso. Debemos cuidar y enfrentar los errores de una manera coherente dentro del Evangelio, defendiendo con claridad y espíritu compasivo a aquel que llegue a equivocarse. Eso es el espíritu de Gálatas. El espíritu de Gálatas no es atacar al que está en otra parte, no. O atacar a aquel que está pensando de otra manera, no. El espíritu de Gálatas es un espíritu de coherencia con el Evangelio, de claridad y de compasión con aquellos que se han equivocado para volverlos al camino. Ahora, estamos hablando más o menos de entre 40 y 50 años después de la resurrección y la ascensión de Cristo. Imagínense ustedes, si en esa fecha ya estábamos hablando de este tipo de cambios, ya después de más de 2000 años de eso, ¿cuántas cosas no pueden haberse infiltrado también entre nosotros? Por eso, hermanos, una y otra vez, estudiemos la Biblia, seamos claros en el Evangelio, seamos claros en lo que creemos, dejémonos guiar o dirigir por líderes espirituales maduros, que conozcan la palabra, que no estén defendiendo una posición cultural o una posición personal de beneficio personal. No, Señor, debemos dejarnos guiar por líderes, hombres que puedan decirnos con claridad cómo es el Evangelio, qué es lo que contiene, qué es lo que necesita de nosotros. No solo la gracia como bendición de Dios, sino cuál es mi respuesta a esa gracia. En Romanos lo hicimos con mucha fuerza. En Romanos hablamos mucho de la ética cristiana. Los que recuerdan Romanos, especialmente comenzando en el capítulo 12 en adelante, hablamos de cómo esa gracia que Dios nos da y que recibimos de Él también nos exige una transformación. Lo leímos en Romanos 12, 1 y 2. Así, por lo que creemos, también nuestra vida debe ser transformada. No es solamente una transformación para ir al cielo. Recuerden, Dios no solamente me quiere llevar al cielo. Dios quiere también tenerme aquí en la tierra y darme la oportunidad de tener una vida de tal manera que pueda reflejar el amor que Dios me ha dado. Por eso nos llama sal, por eso nos llama luz, por eso nos llama baluarte y fundamento de la verdad. Porque no caminamos sencillamente por vista, sino caminamos por ese poder del Espíritu Santo. Y aquí Gálatas nos va a dar mucho de esto.
Vamos a terminar el día de hoy con este tema aquí en Gálatas 1, 1 al 9. La semana que viene continuaremos con Gálatas 1, 10 en adelante, 10 al 12 más o menos, y estoy seguro que nos va a dar mucha fuerza para entender estas cosas y caminar en un mundo quizás muy confuso, sí es cierto, pero caminar dirigido por el único evangelio que no cambia, porque es el evangelio de Cristo. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Gracias por este tiempo y espero que sea de bendición para ustedes. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder entender cómo el apóstol Pablo con mucha claridad enfrentaba cualquier desviación del evangelio. Reconociendo, Señor, reconociendo que ninguna de estas cosas nos puede a nosotros o podría llevarnos muy lejos de la separación de ese evangelio claro. Gracias porque tú lo has hecho. Nos has dado hombres que nos puedan dirigir en ese camino. Gracias por la solidez del Espíritu Santo y gracias por la solidez de tu palabra, gracias por la solidez de nuestras organizaciones religiosas que se mantienen en ese camino. Padre, permítenos ser avisados en una era de tanta confusión para no dejarnos llevar por una cosa distinta que no sea tu palabra. Bendice a cada hermano en su hogar, guárdale en lo que está haciendo. Protégenos de cualquier peligro que esté entre nosotros. No nos dejes, tú no nos has dado espíritu de cobardía, Señor, sino de poder y de dominio propio. Que nada de lo que hay afuera sepamos que nos puede dañar, que estamos en tu santa voluntad, que estamos en tu mano y nada nos podrá mover de ese amor tuyo. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Bendiciones.